Iniciamos hoy la última clase de espacios vectoriales. Veremos los conceptos de propiedades de los espacios vectoriales de dimensión n, base y dimensión de un subespacio vectorial y vectores de coordenadas. Vemos a continuación el siguiente teorema. Sea B un espacio vectorial de dimensión n definido sobre el cuerpo de los números reales. Si A es el conjunto de los vectores U1, U2, U linealmente independiente, entonces M es menor o igual que n. Este teorema, que aceptamos en demostración, nos dice que el número de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial de dimensión n es siempre menor o igual que la dimensión del espacio. En otras palabras, el máximo número de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial de dimensión n es n. Veamos ahora los siguientes ejemplos. En el primer caso, el conjunto A está formado por dos vectores de R2. Sabemos que la dimensión de R2 es 2 y A contiene dos vectores linealmente independientes por cuanto ninguno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Este es un ejemplo en el cual M es igual a n. En el segundo caso, el conjunto S está formado por un único vector de R2. La dimensión de R2 es 2 y S contiene un vector linealmente independiente. En este caso es un ejemplo en el cual M es menor que n. Y en el tercer ejemplo tenemos el conjunto W formado por tres vectores de R2. La dimensión de R2 es 2 y W contiene tres vectores linealmente dependientes, por cuanto el número máximo de vectores linealmente independientes de R2 es 2, o sea, tres o más vectores forman un conjunto linealmente dependiente. Vemos ahora las propiedades de los espacios vectoriales de dimensión n. Sea B un espacio vectorial de dimensión n definido sobre el cuerpo de los números reales. Entonces, la propiedad 1 afirma que si ese es el conjunto formado por los vectores B1, B2, etc. B sub n de B es linealmente independiente, entonces S es una base de B. La segunda propiedad afirma que si ese es el conjunto formado por los vectores B1, B2, B sub n del espacio vectorial B es un sistema de generadores de B, entonces S es una base de B. La propiedad 3 afirma que si ese es el conjunto formado por los vectores B1, B2, etc. B sub m del espacio vectorial B y m es mayor que n, entonces el conjunto S es linealmente dependiente. En otras palabras, el número máximo de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial de dimensión n es n. Más de n vectores forman un conjunto linealmente dependiente. La propiedad 4 afirma que si ese es el conjunto formado por los vectores B1, B2, etc. B sub k del espacio vectorial B y k es menor que n, entonces S no genera B. Es decir, que si el número de vectores de un espacio vectorial es menor que la dimensión del espacio, no genera al espacio vectorial B. En otras palabras, el mínimo número de vectores necesarios para generar un espacio vectorial de dimensión n es n. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Determinar si los siguientes conjuntos de vectores son bases del espacio vectorial indicado en cada caso. Veamos su resolución. En el ejemplo 1, el conjunto B está formado por dos vectores de R2. Como sabemos, la dimensión del R2 es 2 y el número de vectores del conjunto B es 2. Entonces basta demostrar con que el conjunto B es linealmente independiente o bien es un sistema de generadores de R2. Vamos a demostrar que este conjunto es linealmente independiente, ya que en la práctica es mucho más simple demostrar que es linealmente independiente a demostrar que es sistema de generadores de R2. Notemos que ninguno de los vectores de B es un múltiplo escalar del otro, entonces podemos afirmar que los dos vectores forman un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, como la dimensión de R2 es 2 y tenemos dos vectores linealmente independientes, entonces por la propiedad 1 podemos afirmar que B es una base de R2. Veamos el ejemplo 2. El conjunto B está formado ahora por dos vectores de R3.
sabemos que la dimensión de R3 es 3 y el número de vectores de B es 2. Luego, por la propiedad 4, B no genera a R3. Además, sabemos que toda base de R3 debe contener 3 vectores. Por lo tanto, entonces, el conjunto B no es base de R3. Vemos ahora el ejemplo 3. En el ejemplo 3, el conjunto C está formado por 4 vectores de R3. Sabemos que la dimensión de R3 es 3, entonces por la propiedad 3 anterior, 4 vectores de R3 forman un conjunto linealmente dependiente. Por lo tanto, entonces podemos afirmar que el conjunto C no es una base de R3. De manera análoga, se puede desarrollar el ejemplo 4, dado que el conjunto A está formado por 5 matrices de 2 por 2, es decir, del espacio de las matrices cuadradas de 2 por 2. Sabemos que en ese caso la dimensión es 4. Entonces, por la propiedad anterior, este conjunto A es linealmente dependiente y por lo tanto entonces no constituye una base del espacio de las matrices cuadradas de 2 por 2. Veamos ahora el ejemplo 5. El conjunto A está formado por los polinomios x cuadrado, x1, su conjunto del conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2. Para determinar si forman una base de P2, vamos a averiguar si A es un sistema de generadores de P2. Recordemos que en la clase anterior se comprobó que todo vector P de X pertenecientes a P2 se puede escribir como combinación lineal de los vectores de A, es decir, P de X se puede escribir como A por X cuadrado más BX más C. Esto es alfa 1 será igual a A, alfa 2 igual a B y alfa 3 igual a C. Luego A, entonces, es un sistema de generadores de P2. Además, como la dimensión de P2 es igual a 3, entonces, de acuerdo a la propiedad 2, podemos afirmar que el conjunto A es una base de P2. Veremos ahora determinación de la base y dimensión de un subespacio. Vamos a recordar primero la definición que se vio en clases anteriores. Sea el conjunto de los vectores B1, B2, B3, un conjunto no vacío de n vectores del espacio vectorial B definido sobre el cuerpo de los números reales. Definimos a raya el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de A, esto es, la suma desde igual a 1 a n de alfa i por b sub i, con alfa i perteneciente a los números reales y b sub i pertenecientes al conjunto A para todo i, llamada envolvente lineal de A. El siguiente teorema afirma que sea el espacio vectorial B definido sobre el cuerpo de los números reales y sea el subconjunto A de los vectores B1, B2, etc. B sub n de B. Entonces la cuaterna formada por A raya, la suma de vectores del espacio B, el cuerpo de los números reales y del producto de un escalar por un vector, es un subespacio vectorial de B y se denomina subespacio generado por A. Habiendo recordado estos dos conceptos, veamos ahora los siguientes ejemplos. Determinar una base de los siguientes subespacios vectoriales. En el ejemplo 1 tenemos el conjunto W formado por los vectores de componentes X y Z pertenecientes a R3, tales que Z es igual a X más Y. Para determinar una base de este subespacio, consideremos un vector P genérico de W, esto es, un vector de componentes XY, X más Y. Entonces, dicho vector lo podemos escribir de la siguiente manera. El vector B de componentes XY, X más Y se puede escribir por definición de suma de vectores como la suma de los vectores de componentes X0X más 0 y Y. Ahora bien, por definición de un producto de un escalar por un vector, a su vez el primer vector se puede escribir como el producto del escalar X por el vector de componentes 1, 0, 1, más Y por el vector de componentes 0, 1, 1. Concluimos así entonces que el conjunto B formado por los vectores de componentes 1, 0, 1 y 0, 1, 1 es un sistema de generadores de W. Además, el conjunto B es linealmente independiente por cuanto ninguno de los dos vectores es un múltiplo escalar del otro. Por lo tanto, entonces, el conjunto B forma una base del subespacio W
y la dimensión de W es igual a 2. Consideremos ahora el conjunto S formado por los vectores de componentes x y de y de 2, tales que menos 2x más y es igual a 0. Ahora bien, si menos 2x más y igual a 0, entonces despejamos y resulta igual a 2x. Por lo tanto, entonces el conjunto S está formado por los vectores de y de 2, tales que y es igual a 2x. Entonces, para ello consideremos, para determinar una base, un vector B genérico de S. Si B pertenece a S, entonces B es un vector de la forma x 2x. Ahora bien, este vector se puede escribir de la siguiente manera. Por definición, el producto de un escalar por un vector como x por el vector de componentes 1, 2. Podemos deducir así que el conjunto B formado por este vector de componentes 1, 2 es un sistema de generadores de S, y como además dicho vector es diferente del vector nulo, entonces B es linealmente independiente. Por lo tanto, entonces, este conjunto B es una base del subespacio S y la dimensión de S es igual a 1. En el ejemplo 3, sea S el conjunto formado por las matrices cuadradas de 2 por 2 de elementos A, B, C y D del conjunto de todas las matrices de orden 2 por 2, tales que C es igual a menos 2B y A es igual a menos B más D. De manera entonces que el conjunto S está formada por matrices cuadradas de orden 2 de la forma menos B más D, B, menos 2B, D, para todo B y D perteneciente a los reales. Si A entonces es una matriz genérica perteneciente al conjunto S, entonces A es una matriz cuadrada de la forma menos B más D, B menos 2B, D. Ahora bien, dicha matriz se puede descomponer en la suma de dos matrices por definición de suma de matrices. Esto es, en la primera matriz de elemento menos B, B, menos 2B, 0, más la matriz de elementos D0, 0D. Ahora bien, por definición del producto de un escalar por una matriz, la primera se puede escribir como B por la matriz de elementos menos 1, 1, menos 2, 0, más D por la matriz de elementos 1, 0, 0, 1. De manera entonces que el conjunto B formada por estas dos matrices de elementos menos 1, 1, menos 2, 0 y de elementos 1, 0, 0, 1 es un sistema de generadores de S. Además, el conjunto B es linealmente independiente por cuanto ninguna de las dos matrices es un múltiplo escalar de la otra, o lo que es lo mismo, ninguno de los dos vectores es un múltiplo escalar del otro. Por lo tanto, entonces, el conjunto B es una base del subespacio S y la dimensión de S es igual a 2. Vemos ahora coordenadas o componentes de un vector respecto de una base. Sea B un espacio vectorial definido sobre el cuerpo de los números reales y sea B el conjunto de los vectores B1, B2, etc. B sub n, base del espacio vectorial B, tal que para todo vector B perteneciente al espacio B se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, esto es alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2, etc. más alfa n por B sub n. Denominamos coordenadas o componentes del vector X respecto de la base B a los coeficientes de la combinación lineal y se expresa como coordenadas de X respecto de B, entonces está formado por el vector de componentes alfa 1, alfa 2, alfa n. Veamos los siguientes ejemplos. Determinar las coordenadas del vector X de componente 3, 2 del espacio R2 respecto de las bases. En el apartado A, la base B formada por los vectores 1, 0, 1, menos 1 y en el apartado B respecto de la base canónica. Para ello, entonces, en el primer caso debemos escribir el vector X como combinación lineal de los vectores de la base, esto es, el vector de componente 3, 2 igual a alfa 1 por el vector 1, 0 más alfa 2 por el vector de componente 1, menos 1. Ahora bien, por definición del producto de un escalar por un vector y de suma de vectores y de igualdad de vectores, resulta 3 igual a alfa 1 más alfa 2 y 2 igual a menos alfa 2. Resolviendo este sistema, encontramos que alfa 2 es igual a menos 2 y alfa 1 igual a 5.
Por lo tanto, entonces, las coordenadas del vector X respecto de la base B es 5 menos 2. Veamos ahora el apartado B. Entonces, escribimos el vector X de componentes 3, 2 como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Resulta así entonces 3 por el vector 1, 0 más 2 por el vector de componentes 0, 1. De manera entonces que las coordenadas de X respecto de la base canónica es 3, 2. Es decir, notemos que las coordenadas del vector X respecto, como acabamos de decir, de la base canónica son las mismas componentes de dicho vector. Veamos ahora el ejemplo 2. Determinar las coordenadas de X igual a la matriz cuadrada de orden 2 de elementos menos 1, 0, 1, 1 del espacio de las matrices cuadradas de orden 2 sobre el cuerpo de los números reales respecto de la base B. Para ello entonces debemos escribir a dicho vector X como combinación lineal de los vectores de la base, esto es alfa 1 por la matriz de elementos 1 menos 1, 0, 1 más alfa 2 por la matriz cuadrada de elementos menos 1, 0, 0, 1 más alfa 3 por la matriz de elementos 0, 0, 0, 1 más alfa 4 por la matriz de elementos 1, 1, 1, 1. Ahora bien, por definición del producto de un escalar por una matriz de suma de matrices y de igualdad de matrices, llegamos al sistema alfa 1 menos alfa 2 más alfa 4 igual a menos 1, menos alfa 1 más alfa 4 igual a 0, alfa 4 igual a 1 y alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 igual a 1. De la ecuación 3 encontramos que alfa 4 es igual a 1, reemplazando en la ecuación 2 encontramos que alfa 1 es igual a 1. Reemplazando a su vez estos dos valores en la ecuación 1, encontramos que alfa 2 es igual a 3. Ahora bien, reemplazando estos tres valores en la ecuación 4, encontramos que alfa 3 es igual a menos 4. De esta manera entonces, las coordenadas del vector X respecto de la base B es 1, 3, menos 4, 1. Veamos la siguiente observación. Notemos que los vectores de coordenadas no solo dependen de la base, sino también del orden en que se escriben los vectores de la base. Hemos llegado así al final de esta clase y del tema de espacio. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la próxima.